Últimamente he estado optimizando mi juego, ya que ¿sabías que destruir los objetos de un videojuego es una de las peores decisiones que puedes tomar? Algunos dirán, pero yo siempre destruyo objetos en mi juego favorito. Y sí, puede ser, pero en realidad, ¿los estás destruyendo? Sí, mira. Pero me refiero, ¿en realidad se ha destruido? Sí, pues mira. La verdad es que en muchos casos ese objeto no se destruyó realmente. Más probable es que solo fue desactivado. Se ocultó, se fue de la escena. Hasta la próxima. Dando así la ilusión de destruirlo. Pero en realidad, ¿qué pasa cuando destruyes objetos? Ya que cuando destruyes objetos con Destroy en Unity, por ejemplo, no siempre se libera la memoria de inmediato. Imagina que tu memoria es un muro hecho de piezas. Y que cuando destruyes una, las demás no se acomodan. La pieza se va, pero el hueco sigue ahí. Y si creas objetos nuevos, el muro sigue en expansión y al destruirlos, el hueco sigue ahí. Esto puede causar picos de uso de memoria o caídas de rendimiento, especialmente si lo haces muchas veces. Ese hueco multiplicado por cientos de objetos afecta el rendimiento de la PC. Entonces, ¿cuál es la solución? Generalmente se usa Object Pooling, que reutiliza los objetos en vez de destruirlos y crearlos otra vez. Los activa, los desactiva, los recicla. Es más eficiente, evita el lag y le da un boost brutal de rendimiento a tu juego. Entonces, en mi sistema de oleadas uso el Object Pooling. No. Bueno, digo sí, pero no. Ahora mi sistema de oleadas funciona activando cada oleada ya preparada sin generar enemigos. Así que yo coloco los enemigos y objetos necesarios en sus posiciones correspondientes. Y cuando es su turno, estos son activados. Antiguamente destruía a los enemigos para saber si ya habían muerto, pero ahora solo los desactivo. Pero entonces, ¿ahora cómo el sistema sabe que un enemigo murió? Fácil, le puse una interfaz en la vida del enemigo que actúa como mensajero. Una interfaz básicamente es como una etiqueta de identificación que define comportamiento común entre diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, si tengo una clase como perro, gato y humano, todas pueden implementar una interfaz llamada I a ser vivo. Generalmente se les agrega el I al principio del nombre de la interfaz. Y esto ya me permite tratarlos a todos como seres vivos, sin importar su clase específica. Así puedo tener una lista de I a ser vivo y trabajar con todos ellos de manera uniforme. Entonces, cuando un enemigo muere, dice, ¡Hey! ¡Me destruyeron! Y el manager escucha y pasa a la siguiente oleada. Pero, ¿cómo funciona el sistema de oleadas? Primero creo una clase serializable de oleadas. Oye, pero, ¿qué es una clase? Oye, pero ¿qué es serializable? Ahí le agrego ya lo que necesita cada oleada, como el almacén de elementos de la oleada, la lista de enemigos requeridos para completar la oleada y el premio, que se activará al terminar la oleada, si hay. Luego toda esa información pasa a una lista de oleadas que ya sería oleada 1, 2, 3 y así. También agregué un sistema de guardado para si llegas como a un checkpoint y agrego un punto de guardado, no es necesario, es para si quieres llegar hasta cierta oleada, guarde y empiece desde ahí. El ID solo es para guardar eso, eso es parte de cómo yo guardo cosas en mi juego. Y la referencia a la oleada activa actualmente, para acceder a la oleada activa más fácil. Ya en el start llamo a las corrutinas, una para iniciar la oleada y otra para obtener a los enemigos de la oleada actual. La que asigna los identificadores es la que suscribe a los enemigos para saber cuándo mueren por medio de su interfaz. Y el que inicia oleada, inicia la oleada.
Este solo espera un ratito para activar la carpeta de la oleada, que no quiero ponerme muy técnico en esta parte para que todos puedan entender mejor. Pero pues si te interesa o tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios y pues, yo te respondo sin problema. El cómo funciona es parecido a las oleadas de Blasphemous. Hay un lugar donde te atacan oleadas de enemigos y siempre son los mismos en ciertas posiciones. O en el Coliseo de Hollow Knight, donde también si ya has jugado antes puedes saber qué enemigo sigue o dónde saldrá. No es como por ejemplo en The Binding of Isaac, donde ahí sí son completamente aleatorias. Y ya con este simple sistema puedes comenzar a cumplir las oleadas. Agregar que en ciertas oleadas haya obstáculos, como las primeras que sean sencillas, solo con enemigos. Ya a partir de la 3 que haga cambios leves en la arena, ya sean para siempre o temporales. Y así que vaya escalando. Ya aquí puedo mostrar un pequeño gameplay de cómo funciona mi arena. Ya por último estaba pensando en si sacar una pequeña beta para recibir feedback de qué opinan sobre el juego, pero no sé si hacerlo por un grupo de Discord o algo así. Me puedes decir ya en los comentarios qué opinas sobre esto. También por ahí podrían hablar conmigo, compartir ideas o algo así. Y yo podría compartir sobre el desarrollo y avances semanales o incluso avisar cuando posteo algo. Ya por último, pues, no se olviden de compartir, darle a like, comenta algo que siempre los leo. Suscríbete si no lo estás. Un abrazo fuerte para todos y chao. Hasta la próxima.